El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. Filoparchando, una construcción del pensamiento en colectivo. Vení y construyamos pensamiento juntos. Buenas noches a todos, nuevamente Filoparchando. Un saludo a todos nuestros filoparceros, a todos los que nos escuchan y están con nosotros desde la 15 Radio. Hoy tenemos un programa atípico para rescatar ese concepto, y es porque este programa de Filoparchando va a tener como objeto de discusión y de reflexión Filoparchando mismo, ¿cierto? Vamos a hacer una mirada hacia atrás de lo que ha sido Filoparchando, una mirada hacia lo que ha construido Filoparchando y también de la intención que se planteó desde su primer programa, que también fue un programa acerca de Filoparchando, pero esta vez también para reconocer el recorrido que hemos tenido durante estos casi 3 años, si no es que no, ya lo son, y también pues reconocer las personas que han pasado por este espacio, precisamente para resignificar y significar también que esta es una práctica y una praxis. Hablando de práctica, una praxis, digo praxis en tanto que también es una práctica reflexionada, ¿cierto? Es una cuestión que se ha pensado y que termina construyendo para nosotros un mundo, ¿cierto? Saliéndonos pues de todo el tema academicista, pero que finalmente para nosotros ha significado algo en nuestras vidas, y ha significado tanto pues también por el amor a la filosofía, el amor al conocimiento. Bueno, saludos a todos, estoy acá con mis compañeros filoparceros. ¿Cómo están ustedes? Estamos muy contentos, ¿cierto? Ya sabrán por qué estamos tan contentos, pero quiero presentar, que se presenten cómo están, cómo van las cosas. Estamos aquí para reflexionar acerca de Filoparchando. ¿Qué piensan acerca de eso? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana, muy contenta de estar aquí, y yo creo que este día es especial porque vamos a hablar de lo que nos mueve a estar acá, lo que nos mueve y lo que ha significado el filoparchar. Entonces, muy agradecida por eso. Bueno, saludos a todos los que nos escuchan desde la 15 Radio y también los que verán este programa en nuestras redes sociales. Soy Camilo Carmona, Cristian Camilo Carmona, muy contento de estar en este espacio de la cabina de la 15 Radio, compartiendo un programa, como lo decía Johnny, atípico, en el cual el propósito mismo, como él lo decía, es hablar sobre el proyecto mismo, sobre lo que significa, lo que ha representado históricamente desde sus inicios, y la manera en que para cada uno de nosotros esta tarea, esta labor también implica un reconocimiento tanto de la labor, del ejercicio que hacemos cada uno como estudiantes de filosofía, pero también la manera en que entendemos que es importante que estos conocimientos, estos contenidos no se queden meramente en los espacios académicos, sino que la importancia, el valor que tienen también de ponerlos en común con los que nos escuchan, con la comunidad, porque definitivamente este ejercicio nos mueve nuevamente como a los orígenes, a los principios mismos de la filosofía que se generaba precisamente en la discusión en torno a lo público, a lo común. Entonces nada, muy contento de estar acá. Will. Bueno, muy buenas noches, muy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes. Siempre será un placer filoparchar, no filoparcha con los amigos. Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Sí, ahí está la cuestión. Y esa es mera cuestión. Y bueno, ahí recordando que ya estamos en vivo por la 15.com. Sí, ok, por ahí deben estar escuchándonos ya. Un saludo a todos ellos. Un saludo a todos ellos, un saludo. Muchas gracias por la sintonía. Listo, entonces ahora quisiera preguntarles a Wilder y a Johnny, que son como los fundadores de Filoparchando, ¿cómo surge? ¿De dónde viene? ¿Qué fue el motor que movió crear Filoparchando? ¿Cuál fue la idea o ese principio que le dio origen? Bien, yo creo que Filoparchando se ha ido construyendo con el tiempo.
pues nació con una idea, ¿cierto? Pero bueno, pensando en el inicio del movimiento, la causa efectiva de esta cuestión es el mismo Jesus. Jesus, cuando yo había comenzado a estudiar filosofía, estaba como segundo semestre, me dice, estamos haciendo radio en la Comuna 15. Y yo, excelente, me decía, vamos a los talleres, aprende a hacer radio, y yo no iba, pues precisamente porque estaba pues obviamente en una nueva actividad que era estudiar filosofía, que eso, como sabemos, pues absorbe tiempo de lectura y es tiempo de estudio. Yo le decía, no, hermano, yo todavía no tengo como el bagaje, ni siquiera pues no me atrevo, necesitaría unos secuaces que me acompañen en esa tarea y todavía no los tengo. Bien, eso se quedó así. En el 2021 Jesus volvió y me dijo, vamos a hacer pues un programa de filosofía, vamos a hacer pues el programa. Y yo, hermano, yo ya más encarretado, un poquito más seguro de lo que uno puede decir, porque es que esa es la cuestión, ¿cierto? ¿Cómo somos de atrevidos de comenzar a hacer un programa de filosofía como estudiantes de filosofía? Y por eso es que es importante lo que nosotros planteamos desde un principio. Si bien nosotros no somos expertos en filosofía, sí podemos hablar de la vida cotidiana a partir de la filosofía. ¿Qué nos lleva a la filosofía si comenzamos a ser estudiantes de filosofía? Yo en lo personal, parcharme a hablar con los parceros. Y eso es algo muy entretenido para mí. Para mí parcharme a farrear, por ejemplo, o beber, es beber y conversar, no es beber y bailar. Que pues, en el común eso se ve y se respeta, pero para mí pues no era así. Ya Jesús me dice eso y yo precisamente muy ¿cómo se le dice? Sincronizado en la vida, me encuentro a Will. Un día de la nada, nosotros teníamos una charla en la universidad, nos parchamos un grupito de amigos que nos decíamos los negritos, y en una de esas JP apareció con Wilder, y pues Wilder con mera energía, pues salud, usted sabe cómo es uno, ¿cierto? Y estamos ahí, mera energía, ¿cómo está mi hermano? Nos conocimos y no sé, en esa efusividad también, como en las ganas de hacer más allá solamente de estudiar, pues ya estamos haciendo una charla y pensamos en más cosas, ¿cierto? En cómo podemos hacer cuestiones colectivas. Le planteo la idea, yo diciendo, hay mucho por hacer, esto se puede hacer, por ejemplo radio, tengo la propuesta y el espacio, vamos a hacer, y me dice, sí, hágale. Hermano, a mí nadie me había dicho que sí, ninguno de los negritos me había dicho que sí, siempre me decían, uy, yo no sé, no, hermano, yo todavía, pues con mucho respeto por el conocimiento, que no quiere decir que nosotros no lo tengamos, ¿cierto? Sino que pues es de admirar también que hay otras personas que dicen, no, todavía no es mi tiempo de ponerme a hacer esas cuestiones. Y yo me decía, no, pero Wilder fue el primero que me dijo que sí. Entonces Wilder me dice que sí, y entonces ya le comento a Sebas, que Sebas también estaba pues con esa energía de hacer cosas, hacíamos muchas cosas también, porque nosotros entre los negros ya hacíamos música, hacíamos rap. Entonces estamos grabando, con Will comenzamos a grabar, Wilder nos grabó la primera canción, que fue pues la única que hicimos en ese momento todo era muy a lo que fluyera, no como no planear, sino como fluyó, hay moral, hagámoslo. Y fluyó de tal manera que hicimos una canción. Conocí en Wilder que Wilder es un hacedor de cosas, es una persona que va a la acción, que si te dice sí, vamos a hacerlo, es que en serio lo está haciendo. Y eso es muy grandioso en el momento que uno se plantea una idea, porque la idea estaba, pero no habíamos encontrado la fuerza colectiva. Yo solo no podría comenzar a hacer eso. Entonces Wilder apareció, la fuerza para hacerlo, y comenzó a suceder. Entonces ya con Sebas, que también tenía la moral, entonces Sebas de una, no, vamos a hacerlo, y comenzamos. Entonces vinimos, nos asesoramos con Jesus, planeamos lo que era el magazine, pues conocimos también la forma que no la conocíamos, el tema del magazine, y nos inventamos Filoparchando también. Entonces ya, claro, habiendo que reflexionar qué vamos a hacer, pues decimos, no somos expertos,
podemos hablar de la vida cotidiana a partir de lo que nosotros estudiamos en filosofía. Y eso es también llevar como esa o sea, por eso aparece la idea de desacartonar la filosofía, porque Jesús, esa palabra es Jesús el que comienza a decirnos, entonces ustedes lo que quieren es desacartonar la filosofía y ponerla en palabras de la comunidad. Sí, claro. Y entonces comenzó a formarse la idea. A mí me parece algo muy interesante lo que vos decís cuando tomas esa precaución de nombrar que no somos expertos en la filosofía, pero uno no alcanza a ser experto tampoco ni en la filosofía ni en la vida misma tampoco. Estamos generalmente también tratando como sobre la marcha y resolviendo a partir de las experiencias previas y todo esto, lo cual es muy importante, muy valioso. No sé, me encantaría escuchar también cuál es la parte de la historia que tiene por contarnos Wilder. No, vea pues, no, que yo allá pues en el instituto tengo un amigo que se llama Camilo Pineda, y con él empezamos un programa que se llama, porque todavía está por ahí en internet, que se llama Café y Carreta. Y pero entonces el parcero estaba próximo a graduarse de licenciatura en Ciencias Sociales, entonces estaba haciendo como el trabajo, entonces tenía mucho trabajo y yo me quedé mirando para el techo, como estaba bacano ese podcast. Yo me acuerdo que yo iba a la casa de él y me trasnochaba haciendo los guiones y todo ahí con él. Entonces yo conocí a Johnny y yo no sé, estábamos hablando una vez, incluso por ahí por la curva, sí, con todo el combo pues de los negros. A propósito, un saludo para ellos, la rebuena. Sí. Me acuerdo que sí, una chimba. Entonces estamos ahí con los parceros y empezamos a hablar y que vamos a hacer un programa, un podcast, que yo tengo la propia firma, era el Jesus. Y le contó, ya. Sí, pues eso fue como ese inicio del programa. Ahora bien, tuvimos que reflexionar porque no es como hacer un podcast y ya, sino que bueno, si vamos a hacer un podcast que tenga intención, ¿cuál es la intención de nosotros? Es muy importante ser crítico en eso, porque estás produciendo un producto que es cultural. Y cuando vos has leído, por ejemplo, uno en Introducción a la Filosofía, lo ponen a leer la función social de la filosofía y terminología filosófica de Adorno y Horkheimer. Entonces, esos dos textos de la teoría crítica ponen la filosofía en cuestión acerca de cuando la filosofía está en función de la ciencia y está en función de la cosificación. Sí. La filosofía puede ser cosificada. Cuando no es la filosofía en sí del amor, el conocimiento por el conocimiento mismo, sino el conocimiento para el conocimiento útil, comienza entonces a falsearse la filosofía. Pues si bien la filosofía planteaban esos textos que un filósofo, y contraponía a un filósofo y a un poeta, el filósofo intenta buscar la verdad y una vez la expone, la falsea. En cambio, el poeta no tiene ninguna intención de decir la verdad, pero una vez expone su poesía, parece capturar en el poema una mayor parte de la verdad que no puede capturar la filosofía, ¿cierto? Entonces pensábamos en ese montón de cuestiones de cómo no falsear la filosofía. Y ahora bien, ¿cómo no falsearla si estamos pensando en hacer un producto cultural? Eso es una gran pelea que hoy en este momento es una tarea mantener siempre la posición crítica ante esa cuestión, ¿cierto? Cuando Filoparchando comience a ser escuchado, pero Filoparchando puede comenzar a ser escuchado, yo por lo menos me gusta mantenerme crítico en eso y decir, si va a ser escuchado, pues que sea precisamente porque se mantiene dentro de la filosofía, no en el entretenimiento, que es el entretenimiento vacío, que no construye nada, que no te aporta nada a la vida, sino que antes hay un vaciamiento de todos los contenidos de las cuestiones de la vida que son importantes, contenidos como propios símbolos, como propios significados de la vida, ¿cierto? Muchachos, yo pues digamos, estamos en un punto en el que bueno, ya está el germen del programa, porque ya hay un espacio dispuesto para
hay una intención también de que se juntan unas fuerzas, también unas potencias entre las personas que se creyeron el cuento. Pero entonces, ¿cómo fue ese proceso desde el primer momento en que se plantea la idea de generar este espacio o este proyecto cultural hasta llegar a la realización del primer programa? Exacto, no, ahí iba. Claro, si habíamos llegado a esas discusiones, que eso nos impedía hacer el programa. En un principio lo que nos impedía hacer el programa es cómo hacer el programa sin cosificar la filosofía. Ahora bien, entonces encontramos esto de la cotidianidad y encontramos la filosofía, el pensamiento decolonial, encontramos en Foucault, por ejemplo, las cuestiones de los discursos que instauran poder, ¿cierto? Eso que transversaliza la filosofía de Foucault, que es esos ejercicios de los discursos y el lenguaje que pueden estatuir poderes, ¿cierto? Que instauran las relaciones de poder, pero que también por medio de los discursos podemos romper con esas relaciones de poder impuestas a partir de las verdades que se imponen. Eso tiene que ver mucho con las formas de veredicción y con la verdad que adoptamos como verdad, porque actuamos según la verdad, ¿cierto? Lo que creemos verdad. Entonces hay una pelea, es una pelea de Filoparchando se comenzó a plantear primero la construcción del pensamiento en colectivo por la horizontalidad, en relación también porque estamos bajando la filosofía de la categoría netamente académica y ese lenguaje solamente academicista y llevándolo a los significados más comunes, es decir, a lenguajes donde pueda ser entendida por todas las personas, no solamente desde esos lenguajes técnicos y académicos, sino la filosofía es una gran tarea, porque cómo bajamos algo tan conceptual y abstracto y que es necesario, la filosofía no es lo simple, la filosofía es lo complejo acerca de los fenómenos, ¿cierto? Y por eso la filosofía rodea los fenómenos y vuelve otra vez al principio y vuelve y reflexiona y vuelve y empieza cada vez y encuentra, es un método dialéctico. Y la problematización constante incluso también de las cuestiones más que damos por sentadas como verdades ya preestablecidas, problematizarlas y generar a partir de ellos nuevas formas de entender la realidad. Es que en realidad no hay nada simple. Si uno se pone a ver todo, debajo hay un montón de cosas que uno desconoce. Yo quería preguntarles a ambos cuáles han sido como los ejes articuladores de Filoparchando, que ustedes hayan visto que hayan sido como los pilares que han guiado todo el programa, todo el proceso tanto para la creación como ya cuando se está realizando. ¿Cuáles son esos ejes que ustedes siempre tienen en la mente para llevar a cabo los programas? Bien, no, es que precisamente iba por allí antes pues, de la interrupción, y es porque claro, está bien, uno no puede exponer una idea en términos así como, pues decir como responder en una sola frase no es propio de lo que nosotros hacemos, pero iba por ahí, era precisamente en que Filoparchando, para comenzar el primer programa se planteó eso, entonces se planteó cuestiones como la horizontalidad, el desacartonar la filosofía del espacio netamente académico, democratizar la filosofía para que las comunidades también reflexionen las cuestiones de la vida cotidiana, entonces ahora desacartonarlo a partir de la vida cotidiana, ¿cierto? Ya no solamente pensando en la filosofía en lo abstracto, como algo que va de la tierra hacia el cielo, como que va del cielo a la tierra, sino algo que sale de la tierra hacia el cielo, es decir, que sale de la materialidad hacia el pensamiento, pero no el pensamiento netamente en el cielo y sin tenerse nada que ver con la realidad. Por eso la cotidianidad, que es nuestra única capacidad también en ese sentido, ¿cierto? Siendo estudiantes de filosofía, lo único que podemos hacer es filoparchar. Entonces parchar, si lo que nos gusta es parcharnos con los parceros a filosofar, pues lo que hacemos en este programa es parcharnos con los parceros y la parcera a filosofar, ¿cierto? Es como, entonces está en eso que fue la reflexión para el primer programa, y el primer programa se trata de eso, se trata de qué es Filoparchando, cuál es nuestra intención como Filoparchando, cuál es nuestra posición política, cuál es nuestra meta para
no era una meta, no, solamente nuestra intención de hacer este programa era entonces eso, trabajar, hacer como una acción política. Y una acción política aparte de la filosofía. Ahí encaja eso de cuál es la función social de la filosofía. Nosotros intentamos hacer de la filosofía algo que pueda ayudar a transformar esta realidad, ya sea construyendo con la comunidad que era esta comuna, la Comuna 15, construyendo con la comunidad una reflexión acerca de, no importa la cuestión, o sea, de cuestiones de la cotidianidad. Por eso entonces se pensó, no, hablemos entonces en lenguaje parlache. Entonces por eso se llama Filoparchando, no es un título técnico y aristocrático, ¿cierto? No, es un título sencillo, un título de nuestro parlache, de nuestra propia idiosincrasia. Y comenzamos a construir el magazine con los títulos de nuestra propia idiosincrasia, ¿cierto? Entonces la mera cuestión, cuando estamos conversando, mera cuestión eso, mera cuestión, ese es un problema. Entonces cuando tratamos el problema, el invitado, no es un invitado, es el nuevo en el parche. Cuando alguien llega nuevo, ¿quién es ese? El nuevo del parche. Entonces comenzamos a construir esas cortinillas, los nombres de las secciones, a partir de eso, de lo que era el parlache, claro, ya pensando en desacartonar esa cuestión de la filosofía y poderlo construir con un lenguaje coloquial, con el otro, con la comunidad, que es la que necesita también la filosofía, porque claro, estamos en una sociedad que te prohíbe, eso es implícito, te prohíbe el pensamiento, te lo prohíbe porque lo que te dice es que tenés que producir. No te distrae para que no te preocupes por esos temas. Exacto, eso no es tan importante, porque realmente lo que importa para la gente es producir, ganar plata. El dinero es todo para las personas, para uno, ¿cierto? Uno lo necesita. Pero eso no quita que podamos reflexionar acerca de lo que hacemos, y eso es lo que pasa con la velocidad de la producción, que no nos permite la reflexión. Ahora queríamos hacer eso, y que la filosofía, si es algo tan prohibido por una sociedad, es decir, no pensar, actuar, filosofía es pensar, y pensar antes de actuar, que lo que queríamos es aportarle, democratizar esa herramienta tan grande que es la filosofía, que es pensar antes de actuar, que es reflexionar lo que ya se hizo. Pero incluso ahí, Johnny, es algo que hablábamos días antes en la preparación del programa, y es precisamente el hecho de que la gente cree que porque, pues a mí me preguntan, no sé qué estudia, yo estudio filosofía, a mí también me gusta mucho pensar, pero entonces problematizar el hecho de que no todo pensamiento no necesariamente es filosófico. Claro. Entonces también como desde esta apuesta del colectivo Filoparchando es también brindarle a la comunidad esas herramientas, digamos, conceptuales, que si bien no la hacemos desde este rigor que tenemos nosotros como estudiantes en la academia, sino que también acudimos a nuestra forma más simple y más cercana del lenguaje para hablar con el otro en el mismo tono o en la misma dimensión de la conversación que tenemos cotidianamente con cualquier persona de nuestros círculos sociales. Sí, creo que ahí hay una cuestión, y es que, por ejemplo, nosotros pensábamos en eso de que se puede hablar de esas cuestiones de la vida cotidiana, a pesar de que no son simples, porque es que hay una crítica, ¿cierto? Hay una crítica de que no podemos solamente simplificar la filosofía, pero también es que esa cotidianidad es a partir de la cual podemos construir filosofía, es porque nos tiene implicados a nosotros materialmente. Y es claro que nosotros estudiamos filosofía en un tiempo como hoy, donde, es decir, yo no necesito ser un burgués para estudiar filosofía. Eso sí, claro, se dice que filosofía estudian son los que tienen tiempo, pero nosotros sacamos el tiempo y nos acercamos a esa reflexión.
Entonces yo creo que eso es importante. Y por ejemplo, para responder la pregunta de Mariana, esas cuestiones que reflexionamos antes del primer programa, para hacer el primer programa, son las bases que han mantenido Filoparchando, que es la horizontalidad, la construcción del pensamiento en colectivo, poder llevar la filosofía como una herramienta hacia las comunidades para que ellas reflexionen con nosotros y que podamos construir conocimiento entre todos, una formación del conocimiento en unidad, o sea, más formado, no solamente desde ese pensamiento eurocéntrico donde hay unos sistemas epistémicos, es decir, nosotros como estudiantes de filosofía entonces vamos e impartimos la luz y los otros solo aprenden, no, sino que construimos entre todos. Ahora bien, nosotros intentamos un modo de interacción con el público que no ha funcionado de la mejor manera porque queríamos hacer algo en vivo y que la gente pudiera ir escribiéndonos a nosotros lo que le iba saltando con la paradoja, con esas cuestiones, pero no ha funcionado de la mejor manera porque muchas veces no estamos en vivo por ahora. Esa es una intención, es de que podamos ir construyendo entre todos a pesar de que el público no esté aquí, pero que él nos pueda decir, hey, esa cuestión. Por eso la olla de los chicharrones fue pensada para que el público nos diga, hey, qué chima que hicieran un programa sobre el sancocho, qué chima que hicieran un programa sobre el fútbol en la cuadra, cuando cierran la cuadra y ponen unas piedras a 10 pasos, ¿cierto? Programas como esos, que finalmente podemos comenzar a reflexionar acerca de lo que nos pasa a todos con la filosofía. Entonces, esas son las bases de Filoparchando, la horizontalidad, la decolonialidad, los ejercicios del lenguaje como una herramienta transformadora, los ejercicios del lenguaje como una herramienta que puede ser contrahegemónica al mundo establecido, a la verdad establecida, a la subjetividad establecida, a la forma de ser que nos dice el mundo que debemos ser, porque es el ejercicio de la reflexión y es el ejercicio de la reflexión entre pares, ¿cierto? Entre cuando usted es tomado como objeto de conocimiento y todos somos tomados como objetos de conocimiento, sin importar la raza, sin importar la clase social. Eso es precisamente lo que intenta hacer Filoparchando, una decolonialidad también, ¿cierto? Que hace parte de eso, de los conceptos de decolonialidad. Entonces, por eso esos partes como de las bases, la decolonialidad, los ejercicios de lenguaje contrahegemónicos que pueden romper con los discursos de poder, la comunicación popular, la forma como podemos construir identidad propia a partir de la reflexión con la comunidad, que la comunidad pueda construir su propia identidad, que pueda acceder a la filosofía. No enseñamos la filosofía, lo que vos estás diciendo ahorita, por ejemplo, nosotros no hablamos de filósofos en sí, sino que hablamos de temas de temas de la cotidianidad que hacen aparecer filósofos. Es como problemas filosóficos que se han generado, pero a partir de la cotidianidad. Ajá, eso. Bien, como eso, como para terminar, esos han sido como las bases, los pilares, y si de pronto se me va alguna, creo que no, ya está dicho todo. Pues en ese sentido ya está dicho, de pronto más adelante algo surgirá a partir de la reflexión. También hay algo que hay que tener en cuenta, y es que el hecho de que podamos usar nuestro lenguaje cotidiano, incluso el lenguaje más de la camaradería, el parlache y todas estas cosas, y llevarlas, acudir a contenidos que tal vez no tiene dentro del mundo académico forma de interactuar uno con otro, porque nos exigen una cierta rigurosidad y seriedad también, digamos, seriedad entendida como la rigurosidad conceptual, pero entonces poder poner estas cosas que la gente no entiende, que la gente le aterroriza o que no le importan, entonces ponerlas en discusión con cosas que definitivamente sí les tocan, sí les importan. Entonces ese diálogo, o sea, genera algo muy importante, y es que es una acción política desde el lenguaje. Desde el lenguaje. Esa es una muy buena síntesis, por ejemplo, y eso es lo bueno de lo que estamos haciendo hoy,
en este programa, que es fortalecer las bases de este programa y fortalecer las raíces que puede tener este programa, porque si es una acción política con el lenguaje, y también algo muy interesante, y es que podamos utilizar como ejemplo de la filosofía las cuestiones de la cotidianidad misma. Eso es lo difícil y lo exigente, porque no podemos despotricar de la filosofía en sí como la conocemos, es decir, de la academia. Eso es importante también. Es necesaria. Y es necesaria, ¿cierto? En el tema, en el ejercicio intelectual, eso es importante. O sea, no despotricamos de la filosofía en su ámbito más espectral, pero también lo que queremos hacer es que no se quede en las nubes, en el cielo, sino que aterrice a la realidad, aterrizar la filosofía. Era lo que decíamos en los primeros programas. Y en ese aterrizar, el ejercicio de poner en comunidad las cuestiones de la filosofía hace también las veces de una, ¿cómo decirlo? Lo que está pues también como en la base de Filoparchando, que es la construcción de un pensamiento en colectivo, en la medida en que para nosotros no solamente la intención es dar una cátedra sobre un tema específico, sino que es más bien sugerir al oyente, a la gente que nos viene acompañando desde el principio pues del programa y hasta hoy, y los que se van a sumar, porque sabemos que esto va a llegar cada vez más a más personas, es que no encuentren en este lugar o en este proyecto como una fuente de un saber ya contundente y realizado y definitivo, sino que es más bien una sugerencia para que la gente encuentre interesante en los temas que proponemos desde la filosofía, y que sepan, uy, es que esto en realidad tiene que ver conmigo. Entonces ya para que se abran las puertas o ellos puedan hacer desde sus propias singularidades unas búsquedas ya personales de los temas, claro, en concreto de los filósofos, de las ideas, de los conceptos, etcétera. Y por eso nosotros digamos desde un principio planteamos como, bueno, vamos a tocar conceptos filosóficos porque nos toca, obvio. Entonces vamos a hablar de dialéctica, pero en algún momento definamos qué es la dialéctica, ¿cierto? Hay muchas concepciones de la dialéctica, como la concepción tripartita, primera premisa, segunda premisa y conclusión, es el silogismo, la dialéctica en Hegel, ¿cierto? Hay muchas formas de la dialéctica. Yo creo que Mariana fue una de las que, no sé si fue Mariana o Diego, que expuso el concepto de dialéctica en uno de los programas. Yo creo que fue Diego. Creo que fue Diego, pero eso es parte importante de lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Porque también es antojar a la gente del común no, es decir, a la gente de las comunidades que andan en el ritmo de la producción, que no se han pensado las cuestiones de la reflexión, o que a veces quisieran, pero si nosotros los antojamos, si nosotros les vamos mostrando que a partir de la cotidianidad podemos ir a investigar, ¿cierto? También es como fomentar en la sociedad el conocimiento, fomentar la reflexión en la sociedad, porque es que somos una sociedad que ya no reflexiona, una sociedad que ya no le importa el conocimiento si ese conocimiento no le produce dinero. Entonces, por eso ya se estudian técnicas y tecnologías y todo en términos de la producción, el que sabe de alimentos, el que sabe de calidad, ¿cierto? El que sabe de Platón acerca del alma, ¿cierto? Cuestiones que a nosotros nos parecen interesantes, importantes, porque es que el mundo no nace, pues no es hoy, a partir de hoy, no es siempre el presente, existe la historia, existe todo lo que se ha construido. El mundo es la objetivación del hombre. ¿Cómo se ha objetivado el hombre en el mundo que tenemos hoy, lleno de guerra, lleno de fantasmas en términos de que es una fantasmagoría la cuestión de el derecho, el Estado, un mundo ideal que en la realidad se ha quedado atrás del ideal. No hemos podido solucionar la pobreza del mundo, pero la tecnología avanza y avanza y avanza, y creemos que hemos evolucionado. Imagínate que creemos que hemos evolucionado y no hemos solucionado los problemas más básicos, como que todo el mundo pueda vivir feliz en el mundo, ¿cierto? Esas son cosas que
Por eso filoparchando es una praxis que camina hacia la utopía, es un activismo, sí es un activismo, puede serlo, ¿cierto? Pero también pueden ser otras cosas, puede ser el solo hecho de la reflexión. O sea, no vamos a desligar el mundo intelectual y abstracto y del pensamiento, el mundo de las ideas, de la realidad, no, es más bien encontrar la dialéctica que hay entre la realidad y las ideas, ¿cierto? Es encontrar cómo se mezcla y se entremezcla en la vida cotidiana todo eso, que las ideas no surgieron de nada, las ideas surgen de cosas que uno pudo experimentar o que pudo experimentar el ser humano. Entonces, filoparchando tiene ahí sus intenciones interesantes. No sé, Wilder, ¿qué quisiera decir al respecto de cómo ha sentido esos pilares y como esa fundamentación que ha tenido el programa? Sí, pues a mí me parece muy valioso pues el hecho de que como nosotros aquí hablamos atrás de la radio y alguien nos está escuchando allá, entonces empiece como a preguntarse esos manes de qué estarán hablando. Y entonces una vez hicimos un programa acerca de los sesgos, que conócete a ti mismo, con el oráculo de él. Entonces como que la gente llegue y se conozca a sí misma. Ve, ¿yo por qué sería así? ¿Será que yo soy racista? ¿Será que yo cómo trato a mi mujer? ¿Será que soy sexista o algo así? Entonces la gente empieza a preguntar eso y si la gente la mantenemos ahí parcha preguntándose las cosas, estamos haciendo algo muy bueno. Ya empezamos por un buen comienzo, ¿sí o qué? Y entonces ya la gente ya empieza a desarrollar sus ideas, se empieza a construir ella misma y queda mera bacanería, ¿sí o qué? Sí, claro. Sí. Pues eso es lo ideal. O sea, es que es una apuesta que rompe completamente con lo que venimos acostumbrados los seres humanos, y esa simplemente estar basados en nuestra personalidad. Entonces hacemos e imitamos a partir de lo que vemos y lo que nos rodeamos. Pero cuando llega una pregunta que nos cuestiona, se rompe algo y emerge otra fuerza, emerge algo nuevo. Y yo veo filoparchando también como la posibilidad de interaccionar con ese ser interior que todos tenemos, la posibilidad de crear algo completamente diferente. Bueno, ya vamos acá 40 minutos de filoparcha. No sé, empecemos ya como a rodar la pelota para el otro lado. Sí, entonces, la pelota para el otro lado. Sí, entonces ponme por favor la cortinilla del nuevo del parche. Yo quería primero recordarles a las personas que nos escuchan que estamos desde la 15 Radio. La 15 Radio, la 15radio.com. La 15radio.com. Listo. Bueno, entonces pasamos a la sección del nuevo del parche. A pesar de que ya planteamos como la mera cuestión, pero no, vamos al nuevo del parche esta vez. En Guayabal suena la voz, la 15 Radio, somos todos. Con historias, arte y tradición, te contamos lo que pasa en el corazón. Hey, ¿ese quién es? ¿Quién? Pues ese que viene ahí, ¿vos lo conoces? Ah, ¿cómo así? ¿Vos no lo conoces? Ese es el nuevo del parche. El nuevo del parche, la sección del nuevo del parche. Imagínate pues que la sección del nuevo del parche es precisamente para siempre tener un invitado, y un invitado que nos traiga su percepción del tema, de la cotidianidad que se trata en Filoparchando. A veces pensamos que nuestro nuevo del parche podría ser la persona que barre la calle, el nuevo del parche podría ser el señor que lustra los zapatos en el parque, el nuevo del parche también puede ser el señor de la tienda, y uno no sabe lo que es detrás de cada quien. Encontramos a Don Wilson, que fue nuestro primer nuevo del parche. Entonces el nuevo del parche también es la manera de construir con el otro, y desde el conocimiento del otro y la valoración del conocimiento y la experiencia del otro. Por eso traemos el invitado. Hoy tenemos a los nuevos del parche que ya llevan tiempo con nosotros, pero fueron los nuevos del parche y digamos en términos de históricos son los nuevos del parche también, aunque ya están viejos en el parche. Mariana y Camilo. Hola. Fueron los nuevos del parche, y para nosotros es muy grato porque ha sido una persistencia constante. Estuvimos en un principio con Sebas también la dio toda con nosotros en la creación de Filoparchando, en la fundación de Filoparchando, de pensarse que era Filoparchando, el primer programa
Filoparchando era dirigido por Sebastián, precisamente. Él era el que dirigía y llevaba todo el hilo de la cuestión, porque es una persona que tiene mucha empatía y su conversación es muy amena. Un saludo ahí para el Pancho Villa. Sí, Sebastián, también los que han pues como que pasado por acá, Diego Aguirre, el Andresito, Andrés Benítez también, y nuestro poeta jubilar, Daniel que siempre estará en nuestros corazones y siempre con la puerta abierta para que vuelva cuando quiera. Claro, aquí están las puertas abiertas para que vuelvan todos los que aguantaría un programa con todos, y para que vengan los que nunca han venido, y que es decir, es una puerta abierta para que todos reflexionemos, y todos los que han llegado también por acá pues como invitados, el Fabián, como es el parcero que vive por allá en un pueblo, Juan Esteban, también Juan Fernando, bueno, sí, el José, el profesor Andrés, hasta Rubén estuvo con Juanes, Johnny Z. Hemos tenido mucha gente, muchos nodos del parche, y entonces hemos tenido que también mantener una resistencia. El Wilder y yo, como bueno, no lo vamos a dejar morir, porque cuando digamos que se nos fue, sentimos como que ay, güey, puta, nada más usted y yo. No, pero vamos a darle. Después conseguimos a alguien más y eso no que nosotros nos mantengamos promocionando Filoparchando, sino que había gente que se comenzaba a interesar, ¿cierto? Y comenzaron los nodos del parche. Entonces comenzaron a llegar, pues hemos tenido que mantener esa resistencia, porque hay gente que se va y está luego, porque pues obviamente los caminos se bifurcan, los caminos a veces se abren, ¿cierto? Hay personas que tienen sus intereses personales y cada quien encuentra sus caminos. Muchas veces tienen que priorizar cosas antes que esto, por ejemplo, y eso ha pasado, no por nada, ¿cierto? Sino porque no por nada, digamos, en términos de conflicto, sino más bien porque los destinos comienzan a fluir hacia otros rumbos. Entonces, bien, hemos tenido que mantener esa resistencia, pero gracias, digamos, a ustedes dos, eso ya en principio de 2024 que Mariana comenzó con nosotros, y que fue en un enero, que recuerdo que fue un 31 de diciembre o algo, como un 2 de enero que nos reunimos la primera vez. Era el programa sobre la educación, yo me acuerdo. Era sobre la educación y la apuesta de las universidades. Sí, era el estudiante que baja del barrio. Eso sí, ya me acordé. Con Diego, ¿cierto? Diego ha sido un gran partícipe de esto, Sebastián. Pero bien, ahorita como que ustedes comenzaron del 2024, Mariana, Cristian como un poco después. Sí, yo también entré, creo que ya va a ser un año precisamente que hicimos, yo creo que ya un poco más del año. El nuevo del parche. El nuevo del parche, y que se quedaron en el parche. Eso para nosotros es muy gratificante, porque es encontrar gente que se enamora del proyecto y que lo hace con el cariño y con todo lo que esto implica para nosotros como estudiantes, que es también ponernos a hablar en público y comenzar a aplicar pues nuestros estudios, nuestras investigaciones en esto, ¿cierto? Que eso exige rigurosidad, pero también exige una personalidad, una autoridad a la hora de decir cosas, pues no una autoridad en términos de que tiene la verdad, sino que necesita actitud para esto, ¿cierto? Y eso es muy gratificante, poder encontrar personas que se han quedado en el parche. Ustedes no se han quedado en el parche, son los nuevos del parche y han encontrado pues este proyecto. Me gustaría en un principio que nos contaran como qué fue eso que encontraron en Filoparchando que hizo que se quedaran. Bueno, yo creo que en ese primer momento que yo llegué me sorprendí mucho porque era un espacio muy seguro. De alguna manera siempre a veces en la academia se maneja mucho los intereses más como sesgos, o como que uno a veces no se permite hablar desde lo que uno siente. Y es que más allá de yo saber un filósofo y todo ese asunto, pues es que eso no soy yo.
Uno es un montón de cosas. Uno es un montón de aprendizajes, de personas, de situaciones, de palabras, de momentos, de risas. Y Filoparchando es eso para mí también. El poder hablar, contarles mi experiencia. Creo que en ese momento yo hablaba un poco de mi experiencia como enfermera, como cineasta. Entonces, como que es algo que tiene que ver conmigo, que no necesariamente tiene que ver con la filosofía, pero que sí está relacionado con una persona que ha tenido que pasar por diferentes etapas de su vida y que se preguntaba ¿por qué la vida? ¿Para qué vivir? ¿De qué necesidad? ¿Cierto? Entonces siento que Filoparchando me ha permitido eso, poder conocer una faceta de mí un poco más en esa reflexión y en llevarlo a otras personas, porque si el conocimiento se queda en uno, no es conocimiento, es simplemente academicismo, es simplemente intelectualismo. Y pues, ¿qué sentido tiene? El filósofo realmente lo que busca es llegar a las personas, es llevar una transformación. Pero esa transformación no se logra simplemente diciéndolo, esa transformación implica para mí un cambio interior. Y de alguna manera esa es la forma en la como estoy intentando llevar mi vida, intentando generar un cambio interior para ahora sí llegar a los demás. Y creo que Filoparchando es una plataforma que me permite eso, y por eso me he quedado hasta ahora. Excelente, qué chimba. Bueno, no, pues yo qué les cuento. Cuando fue un mes de junio del 2024, estaba con el parcero Johnny, no sé si era en el curso que vimos sobre hermenéutica o el de David Hume, sí. De David Hume. Ahí está. Muchacho Hume. Entonces, yo de alguna manera he estado muy, digamos, lateralmente vinculado a asuntos de comunicacionales, o digamos a través del uso de la palabra, de ponerla, de transmitir un mensaje hacia otras personas. En algún momento pues desde la poesía he participado también en actividades públicas o actividades radiales, pero yo quería que en algún momento esto que estoy, digamos, realizando como proyecto académico en la filosofía, también poderlo llevar en un espacio común. Entonces Johnny me hace la propuesta de participar del programa. Yo no conocía Filoparchando, entonces vi algunos programas pues que de los primeros que tenían ahí ya en Facebook, y me propuso hacer la conversación respecto a hablar de paz total en un mundo en guerra. Entonces para mí fue muy bacano porque en primer lugar pues los programas se venían realizando aquí en la cabina en la que estamos en este momento. Yo nunca había venido acá a la cabina porque precisamente el día que íbamos a grabar el programa, no recuerdo qué eventualidad ocurrió y nos tocó hacer el programa en la plaza pública. Estuvimos en el Parque Cristo Rey de Guayabal, grabamos desde el Facebook Live, hicimos la transmisión del programa, y para mí fue muy representativo ese aspecto, precisamente porque para nosotros lo que yo le compartí a los muchachos en el momento es que en realidad la filosofía empieza en la plaza pública, en el ágora, en la discusión con los otros. Y entonces fue algo que de alguna manera yo siento que fue en un momento en el que hay una ruptura entre lo que se venía haciendo tradicionalmente en el programa y la que ha venido haciendo el programa a partir de entonces. Y sabes que te cuento lo que sucedió, es que nosotros comenzamos a planear hacer el programa en la calle, y el día que te invitamos a hacer el programa de la paz total, fue el primer programa que intentamos hacerlo en la calle. Ese fue el primer programa que hicimos en la calle, precisamente pensando en esto de que la calle es el escenario de la reflexión, de que la calle puede coger sorprendido a alguien que va pasando acerca, o sea, podemos nosotros como Filoparchando, que está fomentando una reflexión, coger de sorpresa, coger distraídos a los transeúntes acerca de temas de la cotidianidad. Bien, hay algo que construir, eso desde Benjamin, hay unas concesiones, Planeur, por ejemplo, del caminante, pero también eso de esa democratización del arte y en ese sentido de la filosofía. Fuiste el primero que comenzaste como invitado en el primer programa que intentamos hacer en la calle, que hicimos en la calle, y hasta el momento te has quedado. Yo también le decía a Wilder hacía tiempo, Cristian nunca ha ido a la cabina, porque Mariana sí había venido, con ella hicimos el programa de Transespecie, lo hicimos acá, pero nunca habías venido a la cabina, y esta es una experiencia bastante interesante, porque
si te has dado cuenta, acá sucede más lo de radio, más como el ámbito y la práctica de la radio que la práctica de la ponencia en sí. Acá está más inscrito a esto de la radio, ¿cierto? Y es de mucho provecho en términos de enriquecimiento del aprendizaje hacer esta actividad acá en la cabina. Ahora tenemos este espacio, ¿sí? Que podemos hacer más programas. Pero bien, no, solamente quería hacer ese pequeño paréntesis de contarte que fuiste el primero que comenzaste con la cuestión de los programas en la calle. Yo tengo un sueño de hace rato y es dar la hora en vivo desde la radio. Son las 8:54 de la noche. y ya hemos grabado 50 minutos. Hemos grabado 50 minutos. Entonces faltan 10. Entonces no sé cómo para ir ya mirando a ver cómo... No, nos podemos exceder 10 minuticos más, pero porque me gustaría más que ellos conversaran acerca de que nos contaran, por ejemplo, si ya nos contaron como que fue eso que los hizo quedar en Filo Parchando, que encontraron, porque Cristian acaba de comentar esas cosas acerca del primer programa en la calle, pero también cómo ha sido, pues por lo menos, esa apropiación de lo que es Filo Parchando, cómo han visto esa práctica de Filo Parchando en términos de lo que, por ejemplo, yo construí al principio de este programa, en términos de las intenciones de Filo Parchando, la base teórica de Filo Parchando, pero cómo han ustedes, cómo se han apropiado de esa base teórica que surge de una práctica en específico, y cómo han ustedes, o sea, qué nuevas reflexiones y aportes para esa base teórica han pensado, ¿cierto? A partir de sus propias experiencias, como, es que esto me sirve para esto, es que esto me gusta por esto más, es decir, porque yo digo esto, pero ustedes pueden decir, uy, no, pero también esto y lo otro, ¿cierto? Ustedes pueden agregar mucho más contenido a esa idea. Es en términos de la apropiación de la experiencia de Filo Parchando, de esa agregación del contenido con miras hacia, digamos, por ejemplo, hacia los mundos posibles, hacia el mundo posible que podemos hacer con este programa, y que ustedes, incluso en términos de lo personal, de lo individual, para sus propias vidas, que pueden también como encontrar en ese programa, que pueden ser como miras para un futuro. Por ejemplo, hay algo que yo rescato mucho de Filo Parchando, y es que nos saca de la zona de confort. Estamos muy acostumbrados a siempre hacer las cosas de forma mecánica, a pensar de forma mecánica, a comer de forma mecánica, decir y hablar también así. Cuando uno llega a Filo Parchando, escucha o participa en Filo Parchando, se permite ver nuevas perspectivas de cualquier cosa, del fútbol, de la vida, del comer, de qué es lo transespecie, de qué es estudiar. Entonces, el salir de la zona de confort o el abrirme a otra perspectiva me permite conocer cómo los demás piensan y cómo estoy pensando, qué pienso, para qué lo hago, cómo he actuado toda mi vida. Entonces creo que Filo Parchando le permite a uno empezar a abrir el horizonte de pensamiento. También te permite cuestionarte como individuo. Si realmente somos individuos, esa es mi pregunta. Si realmente somos individuos, ¿tenemos un libre albedrío a la hora de tomar las decisiones? ¿O siempre estamos siendo sometidos por emociones impuestas, o por pensamientos, o por modas? Y muchas veces en las reflexiones que hemos dado, pues hemos llegado a conclusiones de que, bueno, es que realmente para poder comprender algo hay que estudiarlo, y para poder estudiarlo debe haber un deseo de cambiarlo, de querer transformar algo. Entonces es un poco revolucionario el Filo Parchar, y es porque estamos yendo a las bases propias de nuestra existencia. Esto lo ha hecho el hombre siempre, los seres humanos siempre, desde sus inicios, el relacionarse y empezar a cuestionarse, bueno, ¿y el sol por qué gira así? ¿Es que el planeta Tierra qué es lo que está pasando? Para analizar un fenómeno natural o cualquier cosa. Entonces Filo Parchar, para mí en esencia, es la vida. Por eso el llevarlo en términos cotidianos es la misma filosofía. Obviamente el llevarla a la academia implica otras cosas, implica más rigurosidad. Pero para mí Filo Parchar es respirar, básicamente.
porque cuando yo respiro consciente de que estoy respirando y de por qué lo estoy haciendo, me estoy preguntando algo, lo estoy reflexionando, y ahí estoy filoparchando. Si yo respiro por respirar y ni me doy cuenta que respiro, pues ahí no estoy haciendo nada, simplemente respiro mecánicamente. Pero filoparchar implica ir más allá de las cosas, ¿cierto? El cómo, ¿qué estoy diciendo? Más allá de las cosas. Eso como la sesión. Como la sección de filoparchando. Entonces, eso ponerla ahí. Más allá de las cosas. Eso. Dale. Eso ya sé qué decir más. Pero sí, como que creo que filoparchar es poder escudriñar, poderse volver investigador de uno mismo. Bien. Es básicamente eso. Voy a hacer un paréntesis antes de que Cristian nos responda, y es que hay algo muy interesante que ha construido filoparchando en su última etapa, es que hemos comenzado a considerarnos productores culturales o productores espirituales, a partir de esas reflexiones que hemos tenido tan arduas acerca de qué producimos con la filosofía y producimos filoparchando. Entonces filoparchando se ha vuelto esa plataforma por medio de la cual podemos producir en términos filosóficos y en términos espirituales, ¿cierto? Cuando hacemos nuestros textos, cuando publicamos en el blog, cuando hacemos estos programas, cuando vamos y lo hacemos en la calle, cuando lo hacemos como en el ágora, en la plaza pública, que es algo tan atractivo para Cristian, para mí también, obviamente para todos me imagino, pero es muy interesante lo que pone Cristian en juego, y es eso de la plaza pública, y eso con lo que decía Mariana, ¿cierto? Es filoparchando como una plataforma para la producción espiritual y filosófica. Eso es grandioso, abrir los horizontes que hablabas, a partir de eso que podemos producir. Eso es, por eso yo hablo de que filoparchando es una praxis que camina hacia la utopía en términos que puede abrir el horizonte de los mundos posibles. Incluso con lo que estaba comentando Mariana respecto a al implicarnos, digamos, en que nuestras vidas se vean atravesadas por esto que estamos haciendo. Yo recuerdo mucho y tengo mucha gratitud, y creo que hasta ahora ha sido el programa que más he gozado, pero que también he padecido profundamente, y fue el que tuvimos en Caldas, en Trigo y Aromas, que saludamos allá a esa gente que nos abrió sus puertas también. Y la pregunta por ¿cuál es el sentido de la vida? Uy, eso para mí fue brutal, porque en realidad en términos personales yo venía atravesando ciertas circunstancias pues que me hicieron abordar esta pregunta de una forma tan vívida, tan que yo sentí como hervía en carne propia con esta pregunta. Y yo creo que eso para mí fue tal vez la experiencia más bonita, que espero que sea también el pie para que otras muchas experiencias, otras muchas reflexiones que vamos a tener también encarnen ese sentido de la filosofía, pero también que esté aterrizada, digamos, en la propia experiencia. Entonces para mí eso fue maravilloso. De hecho, si algo encuentro yo valioso en esta apuesta, y por la que estoy todavía acá aún después de haber participado como invitado y ya ahorita como también miembro activo del proyecto, es que hay un gran potencial, no solo en la producción espiritual, que también, digamos, está en la base de lo que articula el proyecto, sino que también es como a partir de ello también podemos nosotros generar digamos, conexiones en otros espacios que nos permitan abrirnos puertas y tener otras proyecciones que nos permitan como gestores culturales de alguna manera también habitar este proyecto y conectarlo con otras dinámicas también de ciudad. Que lo importante es eso, que a partir del acceso que tenemos no solamente a la 15 Radio, que nos abre sus puertas y nos permite estar acá habitando este espacio para la discusión, sino que también va a hacer uso de las plataformas también, de redes sociales y otros medios comunicacionales, para que este proyecto, estas ideas que estamos nosotros tejiendo en cada programa, puedan tener cada vez mayor alcance. Y eso es lo que es para mí una esperanza, y creo que este proyecto tiene mucho potencial en ese sentido. No, excelente, hombre, mi hermano, porque sabes que es que cuando hablas yo comienzo a soñar.
Sí, Tan ¿y sabes romántico. por qué? Perdón. Y comienzo a soñar porque cuando hablas de eso yo me comienzo a imaginar una casa cultural y comienzo a pensar en que eso de lo que estás hablando, por ejemplo, de casa perfecto con la función social de la filosofía. Hablas de gestión cultural y de la producción espiritual en ese sentido y de lo que podemos llegar a hacer. Yo me pienso que claro, aquí lo que estamos haciendo es filosofía en términos también de práctica, ¿cierto? De realizarla, no solamente quedarse pensándola, interpretando, sino también de la acción. Por eso el cabezote de este programa es la tesis 11 sobre Feuerbach de Marx. Los filósofos se han encargado de interpretar el mundo cuando se trata de transformarlo. Esto que hacemos nosotros no es exactamente eso que Marx llama, pues haríamos nosotros la revolución, ¿cierto? ¿No? Pero es algo que obedece a ese llamado de Marx, de llevar la filosofía a una práctica. Y cuando hablas de gestión cultural, entonces yo comienzo a soñar con una casa cultural donde nosotros como estudiantes de filosofía o filósofos, si pudiésemos llamarnos así, podamos comenzar a hacer talleres de arte, talleres de filosofía, y sí también, ahí sí de un autor en específico, y hacer otras tertulias sobre temas en específico, encontrar el filósofo que nos caiga del cielo. Yo tengo la gente que nos puede colaborar con eso. Podemos hacer muchas cosas, y eso es precisamente Filoparchando, que es ese punto donde pueden anidar los sueños, y sueños que tienen relación con lo que nosotros hacemos y amamos, que es el conocimiento y la filosofía, que no es filosofía como bien, la filosofía en este mundo no tiene utilidad en el mundo de la productividad, en el sistema de producción la filosofía no es útil, pero en el mundo humano la filosofía es importante, y es tan importante que la filosofía va fundando el nuevo ser humano, ¿cierto? La actividad de la filosofía es una actividad necesaria en relación con la actividad necesaria del filósofo en la realidad. ¿Cuál es el papel que juega el filósofo en la realidad? Hay muchas cosas chimbas, ya con esta palabra tan coloquial, que Filoparchando representa, pero acabo de encontrar que para mí, por ejemplo, es un lugar donde anidan sueños, y donde anidan los sueños de todos nosotros, y podemos encontrar la función social de la filosofía, la práctica de la filosofía en cosas que podemos realizar con nuestras propias manos, sin esperar que nos tenga que contratar la Secretaría de Educación, que vamos a estudiar filosofía solamente para ganarnos el pan, es decir, para enseñar como profesor, con todo respeto pues de ser profesor. Yo también estoy estudiando para eso, pero la filosofía tiene un campo muy, muy, muy amplio. No es solamente enseñarla. También está en la familia, también está en la crianza de los hijos, también está en la relación con los amigos, está en la relación con la comunidad, en lo que puede aportar el filósofo a la comunidad, al espacio de trabajo, en todas partes, todo lo que se puede construir. Y en términos de producción, en un mundo como ese, con esas tecnologías, con Spotify, ¿cómo fue que dijo que se llamaba cuando es con video? Podcast. Con podcast, con cortometrajes, con películas hechas con el celular. Con las entradas en el blog. Con un montón, podemos hacer de todo. Para proyectar eso que estamos diciendo de la decolonialidad, del pensamiento reflexivo para las comunidades, de la reflexión y la producción espiritual contrahegemónica, que puede ayudar a emancipar el espíritu y no quedarnos en la pasividad y en la alienación, ¿cierto? Sino emancipar el espíritu hacia la libertad del ser humano. Porque no, necesitamos transformar esas condiciones tan crueles, pero empezamos por acá.
lo que no, pues no digo más nada porque Bueno, no duermo esta noche metiendo decía bueno, los diarios. sí, es mejor, sí, es mejor como ir como, no sé, como ya terminando, ir agradeciendo, también contarles pues Uy, que vamos a hacer pero usted la- nos debería decir algo. Para finalizar, Pa' usted debería... algo para Bueno, yo creo finalizar. que hay algo que falta, solamente algo. ¿Cuánto tiempo nos queda? 5 minutos. 5 minuticos. ¿Qué es filoparchando? La palabra, la pregunta, la auténtica y genuina pregunta que nos planteó Mariana. El filoparchando para cada uno. Y Esa Will de último para que él mismo cierre el programa con una reflexión acerca de eso que hemos estado hablando, Will, Empiezas. de la historia, la formación, lo que significa filoparchando y la filosofía para nosotros en términos sociales, en su función. Pero el reto de la respuesta es sintáctica. Que las palabras se expliquen a sí mismas. Bueno, esa pregunta para mí, en lo personal, filoparchando es una apuesta política. Ya. Eso es todo. Sí, ya se dice Eso es todo. todo. Pues bien. No, yo quisiera decir, yo digo tantas cosas. Pero, Ese es el reto para él. pero primero que estoy en desacuerdo, pues no estoy en desacuerdo. Quiero criticar la posición de esas personas que hicieron un programa que se llama Filoparchemos y decían que filosofar era lo mismo que lavar los platos o barrer en la casa. O sea, que cualquiera que filosofa, ¿cierto? Es lo que yo decía, Sí, que concepto. no todo pensamiento es filosófico. No todos los pensamientos son filosóficos, no solo pensar por pensar es filosofía. Pero, cierto, no estoy de acuerdo con esa idea, pero filoparchando sí está incentivando es que la reflexión puede llegar a ser filosofía y que a partir de la reflexión podemos llegar a la filosofía. Para mí filoparchando son muchas cosas. Es la acción política principalmente, como la posibilidad de lograr con la palabra también la transformación, que es palabra y acción, ¿cierto? Porque lo hacemos real en términos de que lo producimos. Pero es la práctica de la vida cotidiana que para mí siempre fue tan gustosa, parcharme a hablar con los parceros, a conversar acerca de temas, el que sea, cualquier tema, y esos temas van surgiendo, claro, cuando el tema es reflexivo, no es lo mismo hablar de cuestiones, no es lo mismo hablar de la marca de un carro, o la marca de unos tenis, o la moto más chimba de la moda, no, sino que pero hablar con los parceros, parchar a filosofar, eso me parece muy gustoso y que eso para mí es filoparchando todavía. Sigue siendo parcharme a hablar con los parceros. Bueno, para mí filoparchar es, yo lo voy a colocar con una metáfora visual, y es esa serpiente que se traga a sí misma. ¿Sí la han visto, el Ouroboros? Esa serpiente que se come a sí misma, y es ese principio y el fin de todo. El principio es el preguntarse algo, el indagar, y ese es el fin de todo, siempre para iniciar algo surge de una pregunta, luego esa pregunta genera otra pregunta, luego otra, y es un círculo en donde se crea y se destruye, en donde la muerte y la vida confluyen, y creo que eso es filoparchando y también es la vida humana. Eso sería la respuesta. Bueno, ya para finalizar, pero si hay que avisarles pues que próximo 5 de julio. Sí. Eso es. Cierto, importante. Próximo 5 de julio, ¿en dónde vamos a estar? Estamos muy contentos. Museo Casa de la Memoria, en el tercer nivel. Allá queda la biblioteca, es como una biblioteca, vamos a estar Vamos a estar en el marco de la 17ª parada juvenil de la lectura a las 11 de la noche, 5 de julio. Y vamos a hablar sobre el amor y la utopía, algo que ya hemos hablado acá, amor, utopía. Los esperamos por allá, que se animen bastante, vamos a tener un diálogo muy chévere y la idea es seguir participando en esos espacios.
Claro. Otra cosa también que además de estar presenciales en el evento pues, de la parada juvenil de la lectura, también vamos a tener la transmisión también por este medio de la 15 Radio. Para los que no nos puedan acompañar presenciales, saben que está también la radio también ahí como respaldo para llevar estas reflexiones a donde quiera que puedan llegar. Bien, excelente. Will, pero entonces no te despidas sin la filoparchada. Sin la filoparchada, sin su reflexión última, que siempre tenés esas buenas reflexiones. Sí, no sé si filoparchando yo lo encontré a él o él me encontró a mí. Pero yo creo que nos encontramos y nos encontramos siempre cuando filoparchamos entre amigos, ¿cierto? Y entonces ahí empezamos a hablar, empezamos a filosofar. Muy bacano esto. Me gusta filoparchando. Quisiera seguirlo haciendo por mucho más tiempo. Vale la pena. Bien, vamos a hacer eso. Listo, Entonces, muchas gracias a todos. Así nos despedimos. Una bonita noche. Una feliz noche para todos nuestros oyentes. Espero que nos sigan entonces en nuestras redes sociales, Spotify, que se vean pues en Spotify, en YouTube, en Instagram, ¿dónde más está? Estamos en Facebook. En la 15 Radio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que es, Will? Sí, por la 15.com. La 15.com. Por la 15.com. Por la 15.com. Que nos sigan por todos esos espacios y que nos acompañen en esta tarea de construir pensamiento en colectivo. Que nos acompañen a parchar. Hasta luego. Chao, que estén bien. El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. Filoparchando, una construcción del pensamiento en colectivo. Vení y construyamos pensamiento juntos.